Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de Acupuntura Científica. Un canal dedicado al avance, al desarrollo y a la innovación de nuestra profesión, en este caso la acupuntura. ¿Y por qué le llamamos científica? Pues porque intentamos estar dentro del marco teórico basado por la ciencia. No quiere decir que nos diferenciemos de la tradicional o que soslayemos a la tradicional. Todo lo contrario, lo que hacemos es, de hecho, estudiar la tradición e intentar encontrar modelos explicativos que nos den valor a nuestra profesión, basándonos en las ciencias modernas como la psiconeuroendocrinología, como la genética, como la biología de sistemas, etcétera. Ese es nuestro trabajo, es lo que hacemos en nuestro instituto, el Instituto Español de Acupuntura Científica, y en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Psiconeuroendocrinología, aplicado a la acupuntura científica. Y para mí es un placer, de hecho, el vídeo anterior les expliqué un poquito nuestro nuevo trabajo, esto que hemos lanzado de acupuntura epigenética, titulado también de la aguja al gen. Esto es importantísimo porque muchísimas de las patologías que nuestros pacientes presentan pues tienen una gran carga genética, tienen una gran predisposición congénita y de alguna forma lo que estamos buscando es intentar de forma epigenética ayudar a que nuestro organismo pues de alguna forma codifique mejor su material proteico y que de forma epigenética pues podamos modular la expresión génica. Y eso lo podemos hacer gracias a los ejes endocrinos, por ejemplo. Y eso es de lo que trata ese libro. Ese libro, como dije en el vídeo anterior, está motivado pues por una experiencia personal a lo largo de muchos años. Y lo que utilizamos en este libro, sobre todo, son los PACUA, los 8 vasos maravillosos y la codificación de aminoácidos en las estructuras de proteínas a nivel primario y cómo el ADN, a través de la transcripción, se produce la traducción y en esa traducción en los ribosomas se sintetizan las proteínas y las proteínas no son más que uniones de aminoácidos en una cadena peptídica. Lo que sabemos es que esos aminoácidos están codificados por codones y esos codones se relacionan de forma muy directa con los tripletes de Li-Chin y ese es el trabajo que hacemos en este libro, es decir, unimos la teoría de Li-Chin con la genética y a partir de ahí generamos hipótesis de trabajo en modulación génica. Un libro muy interesante y en el vídeo de hoy les voy a presentar el índice del libro para que sepan los temas que vamos a ir tratando en el manual y por supuesto el que lo quiera conseguir lo puede comprar en Amazon en formato libro, pues en amazon.com o en amazon.es si es de España, .mx si es de México, .cl si es de Chile, etcétera. Así que cada uno que lo compre en su país. También se lo pueden bajar en formato Kindle, con lo cual lo tienen en digital a un clic. Así que si les interesa, bueno, pues vamos a ello. Les voy a explicar en qué consiste este índice. Bueno, pues aquí vamos a tener la tabla del contenido del libro, que me gustaría un poquito explicarles, porque yo sé que muchos de vosotros esto de la epigenética, de la acupuntura molecular, a lo mejor pues no sabéis un poquito qué puede contener el libro, y creo que lo mejor es explicarlo, presentarlo. Así que, bueno, mirad, el primer capítulo, como vemos aquí, habla de las 5 moléculas esenciales de la célula, es decir, las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, y es muy interesante entender cómo cada molécula se asocia con un elemento en particular de la medicina tradicional china. Quiero señalar que en este capítulo utilizo los trabajos de un colega mío, que en un principio fue un alumno, pero ya se ha convertido en un gran maestro, el Jeremías Uber, de Argentina, que también, curiosamente, hizo un trabajo que me presentó en esta línea y sus deducciones coinciden al 100% con las deducciones que yo también llevo en esta clasificación, con lo cual he usado su trabajo y así lo menciono porque es importante que esto lo sepamos, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver cómo las moléculas se relacionan con la membrana celular. La membrana celular es muy importante porque es como el cerebro, ¿no?, de la célula. Y ahí es donde se van a producir las comunicaciones entre los espacios de Pitchinger, es decir, los espacios extracelulares y los espacios intracelulares. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Y cómo
los aminoácidos, los nucleicos, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, pues cómo se relacionan con cada elemento de la medicina china. Pues porque de alguna manera eso luego nos va a servir para entablar tratamientos basados a nivel de la acupuntura genética y sobre todo de la acupuntura molecular. Eso es muy importante. Conocer las enzimas, conocer cómo funcionan las proteínas, etc. Bueno, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a hablar directamente de la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es muy, muy importante. Es el cerebro de la célula. Hay algún trabajo por ahí de acupuntura que utiliza la célula como mecanismo de explicación. La verdad que para mí no es correcto algunas deducciones a las cuales se llega. Porque de hecho la membrana es realmente el sistema nervioso de la célula, porque de alguna forma es donde ella comunica, es la parte más inteligente. El núcleo realmente es como el agua, ¿no? Es el riñón, es donde está toda la información codificada en ADN que nuestro cuerpo va a expresar dependiendo de ese lenguaje entre el medio interno y el medio externo. Y es muy importante que entendamos la parte de la membrana y cómo funciona. Bueno, luego, importante también el metabolismo energético, pues cómo el bazo tiene que ver con la función del ciclo de Krebs, el ciclo del ATP, como las mitocondrias, la respiración celular, y todo esto es muy importante porque la acupuntura de alguna forma puede mejorar el metabolismo sistémico, como la acupuntura tiene que ver con la oxidación, tiene que ver con la hormesis, ¿no? El estímulo lesivo que produce estímulo biológico que puede incluso ser bueno para nuestro cuerpo. Conocer el ROS, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, que tienen que ver con la humedad interna y cómo podemos a través de análisis cualitativos de los patrones medir cuánta humedad interna hay en el cuerpo. Y eso es muy importante porque nos da datos objetivos de la acupuntura y eso es fundamental. ¿Ok? Bueno, luego tenemos capítulo 4, que nos habla de fundamentos de biología molecular. Yo creo que es importante que un acupuntor pues conozca los mecanismos o las estructuras de la herencia, los principios mendelianos, cómo estos se pueden asociar con las teorías del yin y el yang, los genes y las enzimas, un poquito conocer esto, también conocer cómo el ADN se replica a través del primero la transcripción y luego la traducción en el ribosoma, cómo se expresa el yin sería el ADN, el yuanqi sería la expresión, es decir, el genotipo y el fenotipo. Entender todo eso creo que es muy, muy, muy importante. Entender cómo el cuerpo humano codifica su información en funciones de purinas y pirimidinas, que tienen que ver con un anillo, dos anillos, que tienen que ver con el yin y el yang. Y es fabuloso entender todo esto. Bueno, y luego, por supuesto, el código genético y el I Ching, entender cómo la vida empieza por los binomios yin-yang, adenina, guanina, citosina y tiamina, y en el ARN uracilo. Y eso es importante entender cómo está codificado las bases nitrogenadas, cómo de alguna forma a través de un lenguaje binario generan un lenguaje terciario y en hexagramas. Es decir, pasamos de 2 a 3 y de 3 a 6. Y es importantísimo porque el hexagrama de Fuji, de alguna forma, el pentagrama, de Fuji, de alguna forma nos va a servir para entender cómo se codifica el ADN y cómo se expresa a nivel biológico, y claro, a partir de ahí entender muchas enfermedades. Bueno, pues la codificación de los bigramas a hexagramas y ADN, proteínas, la codificación de las proteínas, los codones y los hexagramas, el evogiro y el destrogiro. Es decir, esto es importantísimo, cómo las células rotan hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto de alguna forma también tiene que ver con patologías energéticas. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque el cáncer tiene mucho que decirnos sobre el giro proteico, si es hacia la izquierda o si es hacia la derecha, porque generalmente cambia cuando hay un proceso oncológico. Y bueno, la acupuntura ahí de alguna forma puede ayudarnos. Capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a hablar sobre los 5 aspectos evolutivos del yin o del yuanqi, que tiene que ver con el hum y con el po, y el transcriptoma. Esto es importante que lo entendamos, cómo vamos heredando y de alguna forma cómo a través de la herencia
de nuestros progenitores, cómo se transmite esa herencia y cómo podemos tener enfermedades pues que vengan de nuestra herencia o que sean el novo. Es decir, esto es importante. La proteonómica tiene que ver con el estudio de las proteínas, la biología de sistemas. Evidentemente nosotros somos acupuntores y los acupuntores somos teóricos de los sistemas. Pues entonces tenemos que entender las redes, la cibernética, los ejes y todo eso es importante, ¿no? Y bueno, saber cómo podemos modular las redes biológicas a través del sistema psiconeuroendocrino-inmunológico. Esto es un adelanto enorme. De hecho ya hay un libro publicado sobre esto, que lo tengo en la editorial de TREAME, se llama Acupuntura científica basada en la psiconeuroendocrino-inmunología, un gran libro de psiconeuroendocrino-inmunología. Y de paso anunciarles que tengo un colega que se llama María José González San José, tiene un nombre súper largo, es que lo quiere todo para él, que también ha hecho un libro muy bueno que va a salir en febrero de 2020, sobre la celopatía y la medicina china, ¿no? La celopatía asociándola a la cistitis y la psiconeuroendocrino-inmunología. La verdad que lo he leído, he tenido el placer de prologarlo, y habla también de la psiconeuroendocrino-inmunología y cómo esta puede servir de marco conceptual para entender la acupuntura. Es decir, estamos haciendo escuela y adelantándonos a nuevos tiempos, porque hoy en día lo moderno tiene que estar casado con lo tradicional. Seguimos. Capítulo 7, genes y genomas. Pues bueno, explicar qué es un gen, cómo funciona, qué es un intrión, qué es un exón, qué son todas estas partes codificables y no codificables, pero que sí que tienen una función muy importante, que antes se llamaba ADN basura, que en realidad no tiene nada de basura. Bueno, el gen no codificable, ¿no? Los cromosomas y la cromatina, y muy importante, los telómeros y la telomerasa, y cómo nosotros podemos a través de la acupuntura mejorar la telomerasa. Bueno, sí, la telomerasa, los telómeros con puntos como el 36 de estómago, ¿no? El Zusan-Li, con plantas, por ejemplo, como el astrágalo, con la cúrcuma como inhibidor. Es decir, vamos a poner muchas cosas ahí que le va a interesar al lector. El proceso de senescencia, es decir, el envejecimiento. Y cómo, de alguna forma, pues podemos trabajar con eso. La telomerasa, la acupuntura y la telomerasa y el cáncer. Bueno, todo esto es muy importante, ¿vale? Capítulo 8, ahí nos vamos ya al mejunje. Capítulo 8, epigenética. Es decir, hablaremos del Valle de Bactington, cómo se expresan los genes y cómo no se expresan a través de mecanismos de metilación y mecanismos de acetilación con las histonas. Es decir, esto es importante porque tenemos que saber que si todas las células de nuestro cuerpo son iguales, tienen el mismo ADN, pero sin embargo no son todas iguales. Es decir, no es lo mismo una célula de piel que una célula del sistema nervioso. ¿Qué pasa para que unas se expresen unas proteínas y otras? Pues ahí está, metilación, histonas y más cosas, ¿no? Pero bueno, de momento con eso me sobra. Lo importante, cómo la acupuntura pues podría mejorar todo esto. Bueno, capítulo 9, acupuntura, es decir, entorno y genes. Aquí hablamos del entorno y cómo el entorno pues puede modificar la expresión génica. Pues estaríamos hablando de a nivel bioquímico, ¿vale? A nivel molecular. Y también, pues bueno, aquí hablo un poquito del lamarquismo, y que no todo es darwinismo, y que de alguna forma la epigenética, la metilación, pues podemos heredar algo de nuestros padres, ¿no? Que no está escrito en el ADN, sino que está subrayado o tachado en el ADN a través de la metilación. Capítulo 10, fundamental. En el capítulo 10 vamos a hablar de los estímulos emergentes a través de los marcadores somáticos, es decir, acupuntura genética pura y dura, es decir, qué puntos de acupuntura pueden actuar como estímulo emergente en la expresión génica. Pues para ello vamos a hablar de los Pacua y de los vasos maravillosos. Así que entramos de lleno en la estructura ancestral de la acupuntura y la llevamos a lo más moderno, a la actualidad. Creo que es muy importante. Luego, la modulación,
a través de los hexagramas, pues vamos a modular todos los aminoácidos del cuerpo, es decir, vamos a estimular la absorción y la mejora, ¿vale?, de la síntesis proteica, del triptófano, glicina, serina, cisteína, tirosina, alanina, treotina, leucina, isoleucina, valina, bla, 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 y también los aminoácidos, bueno, los tripletes de stop, ¿ok? Bueno, y ya por último, nos vamos a ir a la propuesta terapéutica. Vamos a explicar cómo todos estos conocimientos los podemos utilizar en acupuntura científica y cómo en acupuntura genética. ¿Cómo? Pues con una buena anamnesis vamos a determinar la distonía neurovegetativa, vamos a determinar los marcadores somáticos, vamos a determinar los estímulos emergentes o los estímulos epigenéticos, y a partir de ahí vamos a desarrollar un caso clínico. Y ahí tenemos el caso clínico que nosotros desarrollaremos. A partir de ahí hablaremos de las cuplas energéticas, es decir, cómo vamos a poder hacer cuplas energéticas para modificar el ADN, para modificar el ADN, no, para ayudar a expresar el ADN que nos interesa. Y luego pasaremos ya pues a una parte importante, porque hablaremos de inmunomodulación con lisoterapia, es decir, con péptidos de bajo peso molecular, porque estamos hablando de aminoácidos, y cómo la acupuntura pues puede ayudar a todo esto. De hecho, este capítulo está motivado por el congreso que estoy invitado en Cancún, que vamos a hacer a finales de este año. Así que bueno, también les espero allí. Les voy a pasar por aquí un enlace para que también puedan informarse de nuestros adelantos en inmunoterapia y peptonas y estimulación génica. En ese congreso en México estaré, así que al que le interese ahí puede ir. Bueno, pues en este capítulo hablaré de las peptonas y hablaré de cómo se pueden utilizar las peptonas con acupuntura, pues para trabajar sobre patologías inmunogenéticas e inmunogenéticas y autoinmunes, ¿ok? Bueno, y luego nosotros tenemos un laboratorio, entonces, bueno, también os explico cómo extraer la cromatina de forma casera, como un experimento, algo interesante, a partir de ciertas herramientas que podemos tener en nuestra casa. Luego también os voy a hablar de la embriogénesis según la medicina tradicional china, cómo se forma el embrión, cómo se forma el feto y cómo se forma el neonato. Así que bueno, y luego en el anexo C os enseñaré un poquito sobre los análisis cualitativos de los patrones, para que ustedes pues puedan tener una idea general en qué va a tratar todo esto. Así que bueno, si les interesa, como os he dicho, todo este libro, que lo tenemos aquí, mírenlo, aquí está todo el libro desarrollado, ¿vale? Todo formado para que ustedes pues vayan viendo todo lo que entra en el libro. Pues aquí explicamos todo lo que estamos hablando, ¿no? El yin, el yang, el lado dominante, el dominante, bla, 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 el ADN. Bueno, la verdad que es un libro, la transcripción, bastante interesante. Así que, si les interesa, compañeros, ahí lo tienen. Vamos a poner la portada. De la aguja al gen. Mi nuevo trabajo. Un abrazo a todos y en el próximo vídeo les hablaré de algo ya más específico, ¿ok? Un abrazo y nos vemos en breves.